María Purísima, sin pecado concebida, concebida. María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, monseñor. Qué bueno que están conmigo compartiendo este camino de fe, de esperanza y de amor. La semana pasada comencé unas pláticas muy importantes sobre la moral, que tiene que ver sobre la moral. Estamos tratando los mandamientos de la ley de Dios. Y quedamos en el primer mandamiento. Este es algo extenso y pues se trata de darle una explicación que nosotros podamos entender no solamente de este mandamiento, sino de todos los mandamientos de la ley de Dios. Quedamos que iba a hablarles sobre la superstición, cuáles son los pecados contra la virtud de la religión. Ya hablé de algunos de ellos, hablé de la simonía, de la idolatría, de la impiedad, y de todo esto que atentan contra la virtud de la religión, contra la fe. Nosotros oímos hablar mucho de la superstición, y la superstición atenta contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Así, amados hermanos y hermanas, como la irreligión se opone al primer mandamiento por defecto, la superstición peca por exceso. Consiste esta en un culto falso, sobrado y superfluo que se le pretende dar ¿a quién? A Dios. Dar a las criaturas el culto, oígase bien, que solo se debe a Dios, es superstición abominable. Es el delito de los paganos que adoran al demonio bajo la figura de sus ídolos. Entre los cristianos no hay idólatras propiamente dichos, pero sí una especie de comercio con el demonio bastante común entre los cristianos y que constituye la verdadera superstición. Y lo más grave, que esto de la superstición en sí existe dentro de los mismos cristianos católicos, los que se dice que profesan la verdadera fe católica y apostólica. Los medios más usados de ponerse en relación con el demonio son la magia, la adivinación, el maleficio y la vana observancia. Esto se desprende entonces de la superstición. Vuelvo y lo repito: la magia, la adivinación, el maleficio y la vana observancia. ¿Qué es la magia? Es la invocación del demonio con objeto de operar por su ayuda efectos maravillosos. Se pide entonces la ayuda de ¿quién? Del diablo. De ella vemos varios ejemplos en la Sagrada Escritura, entre otros el de los mágicos del faraón. Acordémonos de ese episodio cuando Moisés se presenta ante el faraón, tira sobre el piso su báculo que se convierte en serpiente por orden del Señor. Y también pues dice el texto sagrado que los mágicos del faraón, o los magos más bien del faraón, hacen algo parecido para ridiculizar lo que estaba haciendo ¿quién? Moisés, para decir que eso no venía del Dios de Israel, del Dios bajo la cual orden venía Moisés. Esta arte diabólica era muy usada entre los antiguos paganos, según acreditan todas sus historias. Bueno, tenemos entonces también la ¿qué? Adivinación. Amados hermanos y hermanas, la adivinación es la invocación del demonio con el fin de averiguar futuros sucesos. Práctica abominable también que se remonta hasta los orígenes de la idolatría, según lo demuestran aún a las historias sagradas y la historia profanas. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que increpar a su pueblo porque consultaba a dioses extranjeros? Eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy entre nosotros existen los pretendidos adivinos, que se la saben todas, ¿no? Y mujeres que suponen, y hombres, curar por extrañas artes, adivinar y decir la buena suerte.
y también que dicen que pueden curar o sanar con las famosas operaciones espirituales, que eso no es cristiano y menos católico. Sí. Eso viene del espiritismo. Entonces muchos vienen felices diciendo: Monseñor, ¿cómo le parece que anoche me operaron? ¿Y quién te operó? No, pues vino alguien y me operó. ¿Cómo así? No, es que vi por allí donde unos hermanos gregorianos y ellos me mandaron a hacer esto y esto y esto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Hacernos adivinar la suerte, o a ver cuántos años vamos a vivir en la tierra, o si es el caso del hombre, si la mujer me quiere o no me quiere, ¿sí? O si es la señora, si el esposo me engaña o no me engaña, y si me puedes mostrar en el agua o en un vaso el rostro del enemigo. Eso lo hacen allá todos estos brujos, todos estos hechiceros, ¿sí? Y nos convencen con estas artes, porque son venidas ¿de quién? Del enemigo. Yo les recuerdo, amados hermanos y hermanas, que el diablo es el padre de la mentira, del engaño, de la destrucción. Maleficio. Óigase bien, el maleficio es la invocación del demonio para dañar a alguna persona, ya pronunciando contra ella ciertas palabras o haciendo ciertas prácticas y poniendo en sus casas determinados objetos que nosotros conocemos como los famosos entierros. Y esto es muy criminal, y más aún que las anteriores. Esta práctica asciende también a los primeros tiempos del mundo. Pues tengamos mucho cuidado con esto, porque a veces hay personas que van y consultan los brujos para decir: no le voy a hacer nada malo, únicamente para que le vaya mal en la vida, únicamente para arruinarlo o para atormentarlo un poquito. Imagínense, eso es el engaño del diablo de Satanás. Solamente para eso, para nada más. Entonces tranquilizan la conciencia como un anodino espiritual y dicen: no soy yo, pues yo le dije al brujo, a la bruja, pero yo no lo estoy haciendo, ¿sí? Y como Poncio Pilatos, ¿sí? Nos lavamos las manos, ¿sí? Como quien dice: Señor, ya estoy a paz y salgo contigo, pero el otro que se joda. No es así, no es así. Estamos cometiendo un pecado, y gravísimo, porque estamos dañando, estamos destruyendo a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Maleficio. ¿Cuál es la vana observancia? Y en esto caemos muchos. Es la invocación del maligno para hacerse así o a otros algún bien, aparentemente bien, pero no se dirige uno a Dios, no le pide a Dios, no hace uno la voluntad de Dios, sino que se dirige al maligno. Existe luego que se emplean medios incapaces de producir naturalmente los efectos que se pretenden, y por lo tanto son censurables todas las prácticas que en las ciudades y aún en el mismo campo se utilizan, por ejemplo, para curar enfermedades de hombres y de animales, aquellas que no vienen de la ciencia, ¿cierto? Una cosa es diferente que en el campo se utilicen las hierbas medicinales para aliviarse del dolor de estómago, de alguna enfermedad, ¿cierto? O las aromáticas que utilizamos nosotros. Eso está bien, pero estamos hablando de otras prácticas. Lo que acabé de decir ahora, por ejemplo, se hacen oraciones y rituales invocando ciertos espíritus o para traer sanación o curación, y nada de eso tiene que ver con nuestra fe cristiana, católica y apostólica. Otras prácticas, rezos, que si haces estos rezos, entonces vas a tener la prosperidad, que si no lo haces, entonces te va a ir mal toda la vida. O
o que debes de hacer esto y esto y esto, porque van a venir yo no sé quiénes a operarte esta noche. Bueno, tantas y tantas cosas que se utilizan, pues, para poder obtener la sanación, la curación, la liberación, y aún hasta de nuestras mascotas o de nuestros animales. Es superstición igualmente, amados hermanos y hermanas, muy añeja según resulta de la Escritura y de las historias profanas. ¿Quién debe pensar, pues, que me dirá de todas estas cosas que son contrarias a la virtud de la religión? Claro que sí, son contrarias a la virtud ¿de qué? De la religión. Es cosa cierta, amados hermanos y hermanas, y formalmente consignada en la palabra de Dios, que el demonio no tiene acción sobre el hombre, sino por permiso especial de Dios. Y eso yo lo he repetido muchas ocasiones en este recinto sagrado. Solamente permiso especial de Dios. Es cierto que Dios le da a veces este permiso ya para, oiga, le da permiso, no es porque Él tenga el poder, Dios lo permite para manifestar su gloria, ya para castigar a los que se abandonan a sus pasiones. Testigos de ello son los mágicos, por ejemplo, del faraón, los endemoniados que nuestro Señor curaba, y otros ejemplos presentados en los sagrados libros. Es fijo que el demonio codicia mucho la honra de Dios, razón por la cual fue lanzado del cielo, y que celoso de los hombres, llamados a ocupar un puesto en la mansión eterna, se va en contra del hombre, arrebatándole, si es posible, al hombre a Dios, el alma a Dios de los hombres. Y entonces no perdona medio para llenar el mundo de tinieblas y de mentiras. A ver cómo puede sacar un alma del camino del Señor y llevarlo a la perdición, llevarlo al infierno. Esto lo consiguió antes de que Jesús viniera acá a la tierra, y aún hoy en día hace supremos esfuerzos para desfigurar la religión, y lo está haciendo para desfigurar la religión, sembrando en ella, mediante sus artificios y mil supersticiones ridículas, infames y crueles, todo con el fin de volver el mundo al humillante estado de idolatría. Y uno diría en el pleno siglo XXI, claro que en pleno siglo XXI pasa todo esto. Y uno piensa que no hay personas que creen en todo esto. Hay muchas, pero muchas que creen en estas cosas, y creen más que en la religión, y creen más en las cosas de Dios. Aquí se les dice, hagan esta oración, para que obtenga la sanación, haga el Santo Rosario, venga a misa, confiésese por favor, lleve una vida cristiana. Si está en pecado, tiene que organizar su vida. Aproveche estos días de penitencia, de oración. Mañana comenzamos un tiempo fuerte del ayuno, de la abstinencia, los viernes, por ejemplo. Todas estas cosas que nos van a ayudar mucho en nuestros devocionales. Y nos parece tan difícil y tan complicado. Pero vamos a otro lugar donde tenemos que dar no cualquier peso, miles y miles, ¿sí? Hasta millones a un mentiroso, y ahí sí vamos corriendo. No nos parece difícil lo que nos mandan allí, los riegos y todas estas aguas que mandan sucias, que mandan ellos, ¿sí? Pero eso sí, cuando el sacerdote nos dice que utilicemos con fe y devoción los sacramentales, nos parece como ridículo. Cuando nos dice, haga el rosario todos los días, como los de nosotros acá cuando vienen mis hermanos, nos parece muy difícil. Es que vengo muy cansado, muy cansada, ¿y a qué hora lo puedo hacer? Pues es su tiempo, disponga usted misma de su tiempo, usted mismo de su tiempo. Los sacramentales, todo eso. Por esto entonces vemos en la Sagrada Escritura que Dios condenó siempre todas estas supersticiones, fulminando contra ellas severos castigos. Y órgano de Dios, la Iglesia misma dicta las penas más graves contra los que a ellas se entregan, o sea, estas supersticiones.
En los primeros siglos solía imponer la Santa Madre Iglesia unas veces 7 y otras 5 años de penitencia pública a los que cometían esta clase de pecados. 7 años y 5. Público. Por eso ahí también está el origen del miércoles de ceniza, que a los penitentes se les colocaba la ceniza, ¿sí? Y se les mandaba para sus casas hasta el sábado por la noche, el sábado santo. Tenían que hacer penitencia, y si unos ya cumplían con esto, entonces por la noche ya eran admitidos nuevamente a la iglesia y podían participar de la vida sacramental. Mientras tanto no. Por eso en la misa siempre los que no estaban bautizados y a algunos se les permitía solamente estar en esta primera parte, que se llama la antemisa, ¿sí?, hasta el credo, y después ya un diácono, un ministro, los despachaba, y solamente quedaban pues los que eran bautizados y los que estaban, pues, digámoslo, en gracia de Dios para participar de toda la santa misa. Entonces, amados hermanos y hermanas, igualmente los que apelan a semejantes artificios dicen para justificarse, ¿no? Porque siempre nos justificamos. Mi intención no es recurrir al demonio. Esto es falso. Tácitamente se recurre al demonio cuantas veces, con objeto de lograr el efecto deseado, se emplea una causa que no puede producirlo, ni en virtud de las promesas de Dios, ni por la ley de la naturaleza. Y en las prácticas ocultas de que tratamos, el resultado no se espera de Dios ni de la naturaleza. De consiguiente es el demonio a quien se apela. Si no viene de Dios, entonces ¿de quién viene? Del diablo. Viene del diablo. Esto es, amados hermanos, lo que le quería decir en el día de hoy. Este pecado de la superstición, de lo que hablé, de la magia y todo esto, ¿sí? De la impiedad que va en contra de la virtud de la religión, también va en contra de esto. Cuando vamos y visitamos allá el que dice que lee las cartas, los naipes, para que nos adivinen la suerte, para que nos digan ciertas cosas, ¿sí? Y uno sale convencido y dice, sí, es que yo no le dije nada y me lo dijo todo, ¿sí? O cuando vamos donde los brujos y nos muestran, dice que la cara del enemigo en un vaso con agua, o en el chocolate, no sé qué cosas, y salimos convencidos. Pues claro, porque es el enemigo, el demonio que está metiendo la mano allí. Y ojo, otra cosa que nos pone en alerta a esto, y que a veces caemos de una forma ingenua, es porque vamos y siempre decimos, es que allí yo vi imágenes, yo vi allí la imagen de la Virgen, yo vi un crucifijo, yo vi esto, lo otro, entonces eso es católico y eso es bueno. No, el enemigo también emplea todo esto para engañarnos, es la estrategia para que caigamos en este pecado. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este caminar y en este peregrinar, mientras nos encontramos con el Señor allá en el cielo. Y así como ella fue fiel al Señor, así también lo seamos nosotros. Confiemos plenamente en el Señor y pidámosle a Él por todas nuestras necesidades. La gracia de que nos dé la gracia de cumplir fielmente sus santos mandamientos. Y pues ante todo, que no nos dejemos arrastrar por el enemigo, que vivamos siempre en gracia de Dios, que estos tiempos de la cuaresma que ya vamos a comenzar en el día de mañana, y nosotros que nos encontramos en unas semanas que anteceden a estos días, que fue la sexagésima y quincuagésima, que son respectivamente 70, 60 y 50 días antes del domingo de la Pasión del Señor, pues estos días también nos estuvimos preparando debidamente para esta cuaresma, donde vamos a intensificar ya la oración, el ayuno, la penitencia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.